Bueno, último video de la materia test de bondad de ajuste. Vamos a hacer un pequeño repaso, paneo en general de dónde estamos, hasta dónde llegamos, con el mapita que vimos al principio cuando empezamos a ver estimadores, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de nuestra población, que es nuestra variable aleatoria de estudio, de la cual tomamos una muestra y nos interesaba en su momento estudiar ciertas medidas estadísticas cuando empezamos con la guía de estadística descriptiva? Empezamos a ver algunas medidas descriptivas de la variable que nos ayudaban a entender cómo se comportaban esos datos. Luego empezamos a analizar la posible ocurrencia de una distribución conocida, ¿no? Es decir, empezamos a pensar en los modelos de distribución. Y después hicimos estimación de los parámetros de esos modelos, usando distintas técnicas, y métodos de inferencia estadística para estudiar esos parámetros, por ejemplo, los intervalos de confianza y los tests. Entonces, vamos acá a preocuparnos, como para darle un cierre final a los temas que estamos viendo, cómo hacer para analizar, de alguna manera, en forma global, cuán bueno es el modelo de distribución que yo estoy proponiendo para una variable. Entonces, antes que nada vamos a hacer como una definición así de algunas cosas. Vamos a llamar en estadística en general, ¿sí?, bondad de ajuste o análisis de bondad de ajuste al estudio de cuán bien describe un cierto modelo a la realidad. Eso es básicamente, ¿no? Y comprende cálculo de métricas, realización de test de hipótesis, estimaciones, que nos permitan entender si nuestro modelo es adecuado para la situación de análisis. De hecho, me van a preguntar, bueno, nosotros ya hicimos bastante de estas cosas en la materia. Ya hicimos algunas medidas, ¿no? Algo de este análisis un poco informalmente lo hicimos. Bueno, antes que nada les quiero comentar, en nuestra materia los modelos que trabajamos para describir la realidad son modelos para distribuciones. ¿Qué puede pasar? Más adelante van a ver, o si estudian en algún futuro, que existen miles de modelos distintos para distintas cosas, ¿no? En estadística, por ejemplo, los modelos lineales de regresión, los modelos para series de tiempo, los modelos para análisis de experimentos. O sea, hay un montón de formas distintas de modelar la realidad, con muchas variables, con pocas variables. Y siempre el concepto de bondad de ajuste es el mismo. O sea, nos interesa encontrar esas medidas, esas técnicas, esos ensayos de hipótesis para globalmente testear la bondad de ajuste, ¿no? ¿Nosotros cuáles vimos? Vimos algunos criterios. Por ejemplo, estudiamos la verosimilitud. Eso es un puntaje que nos permite a nosotros entender cuán bueno es el modelo en relación a la muestra, a los datos, ¿no? Eso fue el primer análisis. De hecho, es una métrica de bondad de ajuste. Otra cosa fue hacer inferencias sobre los parámetros. Por ejemplo, si yo puedo construir un intervalo de confianza para la media, o para la mediana, o para la simetría, voy a poder saber si estoy en presencia o no de ciertas distribuciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué otros métodos existen? Puedes decir, bueno, eso son cosas como muy generales. Está bien, son válidas. Uno puede ordenar modelos por verosimilitud y decir, bueno, el que tenga la máxima verosimilitud de todos es el que gana el concurso y es el modelo que yo voy a elegir, ¿sí? Dentro de todo ese combo de decisiones entran también los que se llaman tests de bondad de ajuste. O sea, test de hipótesis específicamente diseñados para este propósito global de testear la bondad de ajuste. Entonces, para eso les propongo volver a nuestro ejemplo original de uno de los primeros videos que tuvimos, que fue cuando vimos estadística descriptiva, que analizamos el consumo de agua en un día en una siderúrgica, trabajando en condiciones normales, ¿no? Entonces acá tenemos 200 observaciones, que teníamos una muestra, nosotros teníamos una muestra originalmente como en datos individuales, digamos. Nosotros lo que tuvimos que hacer fue agruparla para poder describir el histograma y un montón de cosas descriptivas más, lo agrupamos. Pero tenemos nuestras dos observaciones, tenemos nuestras 200 observaciones agrupadas, ¿no?
Entonces, fíjense, nosotros habíamos visto que el histograma tenía esta forma de asimetría positiva, entonces me podría interesar testear, o decir, proponer como hipótesis nula de trabajo que la X tiene distribución gamma. Podría ser gamma, podría ser cualquier otra que les interese testear. Pero fíjense que ahora estoy planteando como hipótesis nula o como hipótesis de trabajo, digamos, para testear ese hecho, ¿no? Que la variable tiene distribución gamma. Y es muy distinto a lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora, que eran hipótesis sobre los parámetros. Es decir, bueno, la media es mayor que 3, el desvío es menor que 2, en definitiva. Ahora, esto se llama un test no paramétrico, ¿sí? Porque no es sobre ningún parámetro, sino sobre la distribución en general. ¿Estamos? Ok. Entonces, vamos a ver ahora cómo nos las ingeniamos para proponer un estadístico. Recuerden que nuestro objetivo ahora, ¿cuál es? Dado este test de hipótesis, vamos a pasar a... Dado este test de hipótesis, tenemos que encontrar un estadístico para poder contrastarlo, ¿no? Estadístico es una medida, es una cuenta que yo hago con los datos. Entonces, fíjense lo que les voy a proponer, ¿no? Como intuitivamente, vamos a tirar un estadístico así, intuitivamente, como medio de la galera, decir, bueno, lo proponemos, a ver qué es razonable, no es razonable, a ver qué pasa. Lo primero que voy a hacer, y lo voy a hacer a propósito, es agrupar los últimos renglones de la tabla de frecuencias, con el objetivo de que no haya clases en las que la frecuencia absoluta, que era nuestro... ¿Recuerdan? Frecuencia absoluta era la cantidad de datos que caían en esas clases. Que no haya frecuencias absolutas menores o iguales que 5. ¿Sí? Simplemente agrupé. Después ustedes comparen, agrupé los últimos renglones para que en la última me quede 11. ¿Sí? Bien, nosotros teníamos acá, y lo voy a dejar por las dudas anotado, la información del promedio, digamos. Tenemos algunas cuentas que ya hicimos, que las vamos a necesitar. ¿Sí? Este promedio nosotros lo habíamos sacado con los datos individuales, ¿sí? No importa, o sea, la cuestión es que tenemos la información del promedio, tenemos la información de la varianza muestral, ¿sí? Y además tenemos el hecho de que, bueno, conocemos el número de clases n sub k, que va a terminar siendo 6 en nuestro caso. Pues agrupar. Ok, entonces fíjense. Voy a poner ahora en verde unos casilleros para indicar cosas que yo voy a calcular asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Recuerden que el procedimiento nuestro para contrastar hipótesis es encontrar un estadístico dado H0 verdadero. Entonces, lo primero que voy a hacer es asumir que las variables tienen distribución gamma y decir, bueno, hacemos de cuenta que eso es verdadero. Estimo los parámetros de la gamma, es decir, estimo alfa y estimo beta con un método que yo quiera. Puedo estimar con el método de momentos, puedo usar verosimilitud, o sea, puedo estimar como quiera. En este caso yo les voy a poner los valores que yo obtuve estimando por momentos, con el método de momentos a partir de x raya y s cuadrado. Y con esos dos datos voy a calcular las probabilidades, así que lo voy a poner acá, la P sub i, las probabilidades de que un X con distribución gamma caiga en la clase sub i. Es decir, por ejemplo, el primero va a ser la probabilidad de que X esté entre 0 y 50 con estos parámetros, con los parámetros alfa sombrero y beta sombrero, ¿sí? Es como de una... Voy a ir poniéndole los valores que yo obtuve, o sea, hice las cuentas directamente en el Wagner. Lo importante es que acá, como la hipótesis, fíjense que la hipótesis nula no me aclara cuánto tienen que valer los parámetros, entonces necesito estimarlos, ¿sí? Puede ocurrir, digamos, puede pasar que la hipótesis nula me diga, bueno, mirá, la variable x tiene distribución gamma con alfa 2 y beta 5, por ejemplo.
Entonces ya ahí directamente los valores de los parámetros van a estar dados. Es posible que eso pueda ocurrir, ¿eh? Los valores de los parámetros van a estar dados. Entonces no hace falta estimarlos. Bien, estas son las probabilidades esperadas, ¿no? De cada clase. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es calcular el número esperado de observaciones que deberían caer en esa clase. ¿Y cómo lo hago? Es muy fácil. Agarro n grande, n que es la cantidad de observaciones, lo pongo acá arriba 200 en total, y lo multiplico por la probabilidad de la clase sub i. ¿No? Recordemos, y de paso lo voy poniendo acá abajo, uno podría pensar, ¿no?, estas como binomiales, cada una de las clases, o sea, cantidad de observaciones que caen dentro de la clase i, ¿no?, de un total de n observaciones. Entonces la cantidad esperada, fíjense, se los voy a escribir abajo para que lo analicemos y nos va a servir, ¿no? FA sub i, ¿qué es? La cantidad de observaciones que caen en la clase i de un total de n observaciones. ¿Sí? Esto es una binomial porque si uno se pone a pensar, cuando uno observa los datos son aleatorios, entonces caen o no caen en una clase. ¿Sí? Hay un tema de... hay un experimento Bernoulli ahí. ¿Ok? Entonces nos va a servir esta idea ahora, pero se las dejo picando. El valor esperado de f sub i, o sea, cuántas variables yo esperaría, cuántos datos yo esperaría encontrar, o cuántas observaciones esperaría encontrar en la clase i. Bueno, es n, que sería la cantidad total de datos, por p sub i, n por p, la media de la binomial. Entonces así yo voy a ir calculando cada una de las clases. Fíjense que estos valores, si ya los vamos comparando, van a ser más o menos distintos a los que yo observé en la realidad, o sea, más o menos distintos a las FA. Ya se va como vislumbrando el objetivo de que tendría yo de alguna manera que poder comparar las FE y las FA, ¿no? Las frecuencias esperadas y las frecuencias absolutas de la muestra, no las observadas. Y si todo va bien, no tendría que haber muchas diferencias. Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo voy a proponer entonces, una vez que yo tengo completa esta tabla, voy a inventarme un estadístico. Como ya les dije, mi objetivo es comparar FA y FE. ¿Sí? Entonces, para cada clase puedo hacer esa cuenta. ¿Sí? Y con, bueno, para evitar que nos dé negativo, podemos elevar todo al cuadrado, total es lo mismo. Para cada una de las clases, elevar todo al cuadrado. Y después sumar, es decir, sumo para todas las clases, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esas distancias. Entonces tengo como una medida global de cuán lejos o cuán cerca están lo que yo esperaría que pase respecto a lo que ocurrió. Y vamos a llamarle W a este. Y va a ser, bueno, uno pensaría, está bueno este estadístico, pero ¿qué distribución tiene? Y no tengo ni la menor idea. Porque no sigue ninguna de las que nosotros conocemos como estadísticos pivotales. O sea, no es ningún pivote. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que para diseñar este ensayo de hipótesis, este test que se conoce como el test chi cuadrado, justamente fue tratar de fabricarse una chi cuadrado a partir de esta idea? Que, recuerden, ¿la chi cuadrado qué es? La chi cuadrado, nosotros la vimos, ¿no? ¿Qué es una chi cuadrado? Si yo tengo W, es una sumatoria de variables estándar elevadas al cuadrado. O sea, matemáticamente es eso, una chi cuadrada. Una chi cuadrado de nu grados de libertad es la suma de nu variables normales estándar. Entonces, acá, ¿qué me falta para hacer aparecer una normal estándar? Bueno, dividir por un desvío, ¿no? Porque fíjense, yo tengo f sub ai, ya dijimos que es binomial. Abajo lo dijimos.
Si es binomial y la muestra es grande, se puede aproximar por normal esa variable. También eso lo charlamos un montón en toda la materia. Es decir, bueno, f ahí aproximo por normal. F e i es su media, su esperanza. ¿Sí? Entonces a una normal le estoy restando su esperanza. Me falta dividirle por su desvío estándar. ¿Cuál es el desvío? ¿Cuál es la varianza de f sub i? Vamos a poner abajo. Es n por p por 1 menos p. n por p sub i por 1 menos p sub i. Esto, si nosotros lo miramos, es la frecuencia esperada sub i por 1 menos p sub i. Ahora, esto se parece, un número que dentro de todo se parece, y sobre todo para muestras muy grandes, donde hay muchas clases, se parece a la frecuencia esperada. Entonces uno podría decir, ok, divido acá por la varianza, digamos por el desvío, que sería la raíz de f sub i, y ya tengo mi estadístico. Fíjense que yo esto lo puedo escribir de una forma más linda. En vez de elevar todo al cuadrado, dejo la f de abajo y elevo esto acá. ¿Estamos? Dejo el fe afuera. Entonces, por todas las aproximaciones que hicimos, podemos decir que este w es aproximadamente en distribución un h cuadrado, y los grados de libertad se calculan como n sub k menos p, donde n sub k es la cantidad de clases que hay y p es la cantidad de parámetros que fueron estimados. Eso no lo aclaré y lo vamos a decir ahora. 2, porque tuve que estimar 2 parámetros. SP mide eso. ¿Ok? Entonces fíjense de qué manera se las ingeniaron las personas que armaron este ensayo, que se llama el test chi cuadrado de bondad de ajuste, o el contraste chi cuadrado, en algunos lugares se lo conoce así. Cómo se las ingeniaron para poder encontrar un pivote a partir de una medida bastante intuitiva de qué es lo que quieren testear, ¿no? Porque si no... Bueno, hay muchas maneras, ¿sí? Pero... Bien, entonces acá, condición de rechazo es directamente calcular el p-valor y compararlo contra alfa. Y bueno, nuestro p-valor va a ser directamente la probabilidad de que el estadístico W sea mayor o igual al W observado. Recuerden que va para arriba porque es un ensayo que es unilateral, ¿sí? Porque la chi cuadrado es positiva siempre. Estas diferencias tienen que ser grandes para que yo rechace la hipótesis, ¿no? Las diferencias FA menos FE. Todo esto con H0 verdadero, ¿sí? Calculando esto, para esta muestra en particular, o sea, ustedes pueden entrar y después hacer la cuenta. A mí me dio 29,7976. ¿Qué es lo que hice? Para cada clase resté FA menos FE, FA menos FE, elevé al cuadrado y dividí por FE. Y me quedó un número. Y después sumé todos esos números. Esto hace que el p-valor sea aproximadamente 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Como alfa asterisco dio menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Entonces podemos afirmar, hay evidencia de que X no tiene distribución gamma. ¿Qué pasa si no podemos rechazar la hipótesis? Bueno, no tenemos evidencia de que no tiene distribución gamma, pero eso es un argumento más a la hora de elegir el modelo, ¿no? Fíjense que ya vimos, estudiamos la verosimilitud, estudiamos test de hipótesis sobre los parámetros. Hacemos este ensayo, nos puede dar un poco más de información. Recuerden que, nuevamente, traten de agrupar los datos para que no haya menos de 5 FA. En realidad es menos de 5 FE en cada clase, pero uno agrupa primero las FA y después corrige, ¿sí? Verán que es un test muy sencillo, es muy fácil. Nosotros lo vamos a hacer en el R directamente, o sea, va a ser más fácil todavía en el trabajo práctico, ¿sí? Después seguramente tendrán algo que hacer a mano, pero es muy sencillo y muy ingenioso y es muy general. Yo no solo puedo poner gamma, pero puedo poner cualquier otra distribución que se me ocurra. Lo único que va a cambiar es la forma de calcular las P sub i. Puedo poner gamma, puedo poner incluso como les dije recién, especificar los parámetros.
Y ahí cambia los grados de libertad. Bien, contraste chi cuadrado. Vieron que yo lo que hice recién con este ensayo fue definirme mi W como la diferencia entre FAI menos FI. O sea, intuitivamente dije, ah, bueno, va por ahí el asunto. Yo no dije, dijo, no sé, la persona que lo armó. Va por acá el asunto, va por estas diferencias, ¿no? Entonces yo sumo esas diferencias para todas las clases, tengo una medida global, y eso puede ser un estadístico. Es un estadístico, ¿por qué? Porque, bueno, esto es aleatorio, ¿no? Las FA. No sé cuántas FA voy a tener en la muestra, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo quiero dejar así? Es decir, no quiero buscar un pivote, no quiero encontrar una chi cuadrado, o no puedo, porque no siempre es posible. Digamos, los matemáticos hacen cuentas y cuentas y cuentas para tratar de demostrar que algo sigue una chi cuadrado o una t de student, o logran ver esos pivotes. ¿Qué pasa cuando el test que yo me inventé no tiene ningún pivote? O sea, no puedo. ¿Qué tendría que hacer yo? Armar la distribución del estadístico. Armarla, es decir, bueno, fíjense qué interesante. Voy a simular muchas muestras. Simulo muchas muestras con H0 verdadera. O sea, simulo muchas gamas, en este caso, pero puede ser lo que quieran. Muchas, con el R podremos hacerlo con cualquier programa. Simulo muchas muestras y para cada una de ellas calculo el estadístico, que bueno, ahora lo llamamos W, ¿no? Para cada una calculo el W y tengo muchos Ws. Entonces me armo la distribución, por ejemplo, no sé, podría tener una forma así. Me armo la distribución empírica, se llama, de W. Entonces digo, bueno, elijo un cuantil que esté muy lejos y tomo S como mi valor de rechazo, como mi pivote, perdón, como mi W crítico, ¿no? Lo pueden elegir ustedes. El tema está en después analizar si esa distribución siempre es la misma, cómo se comporta el error de tipo 2, el error de tipo 1. Es todo un estudio, doctorados e investigaciones para armar test de hipótesis con estadísticos no pivotes. ¿Sí? Entonces yo les menciono acá que existen otros ensayos muy famosos y muy utilizados en la práctica para bondad de ajuste que no trabajan con pivotes sino que trabajan con distribuciones tabuladas. Es decir, vino el señor Smirnov y Kolmorov y armaron juntos un test con algún otro método, con alguna otra cuenta, y construyeron una tabla de distribución como si fuera, no sé, la normal, pero es la de ellos. Entonces uno calcula el estadístico de Kolmorov y busca en la tabla a ver si rechaza o no rechaza. ¿Entiende la idea? Estos ensayos se los doy a propósito para que busquen, investiguen para el TP. Muchos de ellos se basan en la F empírica, o sea, en la Fm de X. Otros se basan en las frecuencias, como hicimos nosotros acá, pero todos tienen en común esto de, bueno, necesito una distribución tabular. Así que investiguenlos, aplíquenlos, o sea, en general están en el R, o sea, puedo buscar la función que hace el test de Shapiro y ejecutarla. Algunos de estos tests son puntualmente para normalidad solamente, no para cualquier distribución. Pero bueno, en definitiva, este es el universo. Investiguen, véanlo, cualquier cosa me consultan, como hacemos siempre. Y nos vemos pronto.